Bueno, buenas noches con todos, bienvenidos, gracias por la puntualidad. Estamos arrancando, son 7:05 de la mañana con el tema de hoy, interpretación de datos agrometeorológicos y su uso eficiente. El ingeniero Guido Conquí tiene una larga trayectoria en este tema y ha tenido a bien comentarnos o impartirnos sus conocimientos. Gracias de antemano, Guido, por su aporte. Y nada, esto lo hacemos por el bien de todos. A nombre de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana, un agradecimiento para Guido y para todos los participantes que enriquecen este webinar. Buenas noches y bienvenidos. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias Marcos por la invitación. Igual estamos aquí para compartir parte de nuestros conocimientos en el tema de fertirrigación y cómo lo manejamos para hacer que la agricultura sea mucho más productiva y sobre todo sostenible, sin dejar de que sea rentable. Uno de nuestros principales fuertes básicamente es manejo de datos, el registro de información. Entonces nos vamos a enfocar en estos temas. Voy a explicarle más lo que nosotros hacemos. Después de eso abriremos a las preguntas. Ustedes por el chat pueden también ir haciendo preguntas a medida que yo vaya exponiendo. Igual estamos prestos a resolver las mayorías de dudas o inquietudes que tengan. Bueno, siempre últimamente se está hablando del Internet de las cosas, en este caso sería el Internet de las cosas para la agricultura. Hoy por hoy tenemos una hiperconexión con nuestros teléfonos y los datos a través de las diferentes redes celulares. Podemos llevar mucha información en nuestra mano y al alcance de unos cuantos clics podemos procesar o ver ciertas cosas o ciertos síntomas que nuestro ojo todavía no lo ve, pero que imágenes de satélites o de drones con sensores multiespectrales o hiperespectrales los alcanzan a distinguir. Entonces, vamos a partir siempre de algo de que, haciendo una analogía de una novela, en nuestro caso, sin datos no hay paraíso. O sea, nosotros en la agricultura moderna necesitamos tener datos para tomar decisiones acertadas y sobre todo analizar en función del tiempo cómo se han comportado nuestros cultivos, ya sea banano, cacao, maíz, soya, pitahaya o cualquiera de ellos. Hay algo que siempre me gusta citar. Aquí el agricultor vive el día a día, sin saber cuánto gana o cuánto pierde. Allá el farmer vive con achaques de contabilidad, cuyo credo es la partida doble. Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede gestionar. Nosotros que nos dedicamos a la producción agropecuaria, sabemos que nuestros factores limitantes es el suelo. El suelo básicamente se constituye nuestro principal activo, pero todo va a depender de cómo nosotros administremos ese suelo, el agua que tengamos disponible, ya sea de río, pozo o en la época invernal, las precipitaciones, y sobre todo el clima a lo largo del año. Son cosas que no podemos cambiar prácticamente en lo absoluto. Agua, clima y suelo. Pero lo que sí podemos hacer es una administración eficiente de todos nuestros recursos, como lo que dije hace un rato, agua, clima, suelo, económicos. Tenemos que tener, esa es la base de la pirámide, en este caso de la rentabilidad, como nosotros le llamamos, es una administración eficiente, porque si nos dan una hacienda, digamos, de 100 hectáreas de banano y con una chequera con 10 millones de dólares disponibles ahí, si no lo administramos bien
en el transcurso del tiempo, esa hacienda va a tener que cerrar sus operaciones. Luego de una administración eficiente es la nutrición vegetal. La nutrición vegetal, todos sabemos que las plantas, su mayor tasa de absorción es por las raíces que están en el suelo, y todo se conjuga en la combinación o el balance que debe haber en el suelo entre la materia orgánica, la materia mineral, la parte inorgánica, el agua y los microorganismos presentes ahí. Todos tienen que estar en un balance para tener una muy buena nutrición. Luego de la nutrición tenemos un manejo integrado de plagas y enfermedades. No voy a andar mucho en el tema. Luego tenemos la genética. En el caso de banano se habla mucho de las variedades tolerantes o resistentes a Fusarium raza 4. Entonces, la genética forma parte, pero no está en la base de la pirámide de la rentabilidad. Y luego tenemos los recursos económicos, como les decía hace un rato. Si administramos una hacienda y tenemos 10 millones de dólares en la cuenta, pero si no lo hacemos eficientemente, en cuestión de tiempo que esa hacienda va a cerrar sus operaciones. Esto es básicamente como un preámbulo, porque nosotros necesitamos registrar todas nuestras actividades agropecuarias. Y lo más básico es esto. Pero hoy por hoy buscamos agilitar el trabajo, pero siempre tenemos que desarrollar el hábito de llevar unos registros. Bueno, nosotros nos dedicamos básicamente a nutrición vegetal, fertirriego y agricultura de precisión. Y creemos que la baja productividad agropecuaria en el Ecuador, como en la mayoría de los países, es que a veces se confunde fertilización con nutrición vegetal. Y otra que, como decía al principio, vivimos casi el día a día, no hay planificación, no tenemos registros de las actividades agropecuarias. Y sobre todo siempre se actúa cuando se ven los síntomas. Es decir, cuando ya tenemos de un 30 a 35% de la productividad ya está comprometida. La solución, un uso idóneo del agua, con sistemas de fertirrigación, con un alto coeficiente de uniformidad, eficiencia energética. Debemos procurar tener un balance agua, suelo, nutrientes, materia orgánica, y sobre todo producir alimentos sanos, libres de residuos, inocuos y con rentabilidad. En la agricultura dependemos de 100 factores, la mayoría no controlables, como los relacionados al clima. El resto prácticamente se han venido mejorando desde que empezó la agricultura en firme, desde hace unos 9.000 años. Lo que ha generado más impacto en la productividad básicamente ahorita son los temas de la fertilidad del suelo y la nutrición del cultivo. ¿Cómo manejaremos la fertilidad del suelo y la parte nutricional del cultivo? Es la clave. Y para hacerlo necesitamos agua. Y en el proceso de la fotosíntesis necesitamos conocer algunas de las variables meteorológicas que más hablaremos más adelante. Actualmente existen técnicas de monitoreo y diagnóstico nutrimental eficientes y precisas. Usamos tecnología para generar resultados positivos. Generalmente gestionamos y tomamos decisiones de riego con Big Data. ¿Por qué? Porque así logramos una mayor eficiencia ahorrando agua y energía. Generalmente tenemos que hacer reportes para alcanzar nuestras metas de sostenibilidad y un monitoreo constante del estado hídrico de nuestros cultivos. O sea, si no tenemos un buen estado hídrico de nuestros cultivos, el metabolismo de nuestros cultivos va a
estar en estrés y va a paralizarse. ¿Qué datos utilizamos generalmente? Recopilamos datos de estaciones meteorológicas para calcular la evapotranspiración. Usamos satélites e inteligencia artificial para crear un coeficiente de cultivo específico para cada lote. Usamos la información del lote provista por cada uno de los agricultores. Y en las etapas iniciales casi no usamos sensores, pero en un determinado momento, a medida que vamos aumentando productividad o especializándonos más en el tema, llegaremos en un momento dado a la colocación de sensores para medir nutrientes, humedad, temperatura en el suelo. Realmente, ¿cómo funciona? Realmente por medio de imágenes satelitales y estaciones meteorológicas calculamos las necesidades de riego de los cultivos. Aquí básicamente tenemos una nube que representa lluvia en nuestro cultivo o en el caso del riego. Más las imágenes satelitales, más los datos de las estaciones meteorológicas, todo eso se procesa generalmente en la nube, lo que se llama Big Data, y esto nos da las recomendaciones cuándo regar y cuándo no regar. Aunque alguno me dirá, bueno, pues si llueve no tengo que regar. Sí, bueno, si llueve normalmente o más de la necesidad del cultivo que tiene para ese día, es obvio que no va a regar. Pero si la lluvia fue leve, necesitaba, por decir, 7 milímetros de agua reponer por hectárea y la lluvia fueron de 2.5, tiene que darle la diferencia que serían los 4.5 milímetros. De los datos meteorológicos, los que usamos son las temperaturas, humedad relativa, velocidad del viento, la radiación, precipitación. A la derecha ven una estación meteorológica Davis, Vantage Pro Plus, que es bastante extendida en muchas haciendas aquí en Ecuador. La ventaja de estas estaciones es que incluso ya se contrata el servicio y todos esos datos van a la nube y se los puede procesar de una forma mucho más ágil. Generalmente los cálculos de las láminas de reposición de agua se usa la ecuación de Penman-Monteil, que es una ecuación estándar conocida por la mayoría. Y volviendo un poco al tema de los datos meteorológicos, estos datos son básicamente las precipitaciones ocurridas desde el 15 de diciembre a la fecha. En este caso, por decir, el cursor está alrededor de la zona de Quevedo. En la zona de Quevedo ahí hay varias estaciones y casi todas reportan que la precipitación o pluviosidad acumulada desde el 15 de diciembre son 718 milímetros. En la zona de Santo Domingo, mejor dicho, Patricia Pilar, 682, en la zona de Santo Domingo, 462, en la zona del Triunfo, aproximadamente 209, y en la zona de Machala, 171 milímetros. ¿Qué nos dice esto, básicamente? O sea, que las precipitaciones no son homogéneas en todo y como es conocido por cada uno. Por ejemplo, en la zona de Bahoyo, 259 milímetros. Entonces, un productor de banano, de pronto, ahorita tal vez, necesita en determinado momento, de acuerdo a la radiación y condiciones climáticas de un día, es probable que necesite reponer algo de la lámina de riego que necesita su cultivo para una alta productividad. Como hablaba hace un rato, ¿por qué analizar datos? Nosotros analizamos los datos simple y sencillamente porque, o sea, a través de conocer parte de la historia, nos proyectamos y resolvemos nuestros temas en el presente y sobre todo las proyecciones a futuro. En este caso,
se compara el periodo desde el 1 de enero del 2023 a la fecha, 3 de febrero de este año, con el año 2022. En relación a lo que en la zona de Guayaquil hacia Milagro, el año 2022 tuvieron 156 milímetros más de agua. O sea, mucho más. O sea, el 2022 fue mucho más, hubo una mayor pluviosidad de lo que ha habido en este año. En la zona de Quevedo fueron 154. En la zona de, por decir, de Tosagua, Manabí, donde hay unas haciendas bananeras caracterizadas por alta productividad y una que es orgánica. En cambio, llovió un poco más, 77 milímetros comparado con el 2022. Entonces, como hace un rato yo les decía, ¿no? O sea, tenemos datos, los modelos o algoritmos matemáticos que se usan, tanto de la Agencia Europea o de la NOAA, predicen que en los próximos 5 días, en la zona de Patricia, Pilar y Santo Domingo, en promedio van a caer 122 milímetros, en la zona de Quevedo van a caer unos 122 milímetros, en la zona de Babahoyo unos 110, y en la zona de Milagro aproximadamente van a caer unos 72 milímetros más de agua, y en la zona de Machala unos 16 milímetros. Y el pronóstico para los siguientes 15 días, como ustedes pueden observar, en las Quevedo y Patricia Pilar alrededor de 260 milímetros, Bahoyo 222, en la zona de Milagro 153, en la zona de Machala 49 milímetros. Entonces, ¿esto qué nos dice? O sea, nosotros podemos, en base a estos datos, programar nuestras actividades, ya sea que tengo que fertilizar o pues, sobre todo las condiciones de humedad que van a haber para el tema de control fitosanitario son necesarios. Es por eso que cada vez estos sistemas se están especializando para lograr con todos estos datos, condiciones climatológicas, condiciones o características propias del suelo, lograr predecir o anticiparse al tema de, por ejemplo, de enfermedades. En el caso de banano, sigatoca o mildiu. Bueno, estos son unos datos meteorológicos de una estación, son los datos promedios por día, temperaturas máximas, mínimas, temperatura media, precipitación, presión atmosférica, dirección del viento, velocidad del viento, nubosidad. Entonces son datos que generalmente las estaciones meteorológicas los van grabando cada 5, 2, 3, 5, 10 segundos, depende como uno quiera que los grabe, pero al final hacen unos resúmenes y nos dan los datos diarios y obviamente podemos tener datos mensuales, datos anuales. Entonces, ¿qué es un programa de riego? Consiste básicamente en determinar la lámina y tiempo de riego a aplicar, cuánto y la oportunidad o la frecuencia de esa aplicación de ese riego. Es una labor importante porque obviamente permite ordenar los riegos, comparar con registros de consumo real, entre otros, pero esto es dinámico, o sea, no es estático, porque las condiciones de un día para otro cambian. Si algunos tienen la experiencia, ya saben que por decir la nubosidad del 2022 y del 2021 fueron mucho mayores que las del 2020. ¿Qué datos necesitamos? Los datos básicos, sobre todo las necesidades hídricas del cultivo en sus diferentes etapas. Y sobre todo aquí volvemos a nombrar la capacidad de retención de la humedad del suelo. La textura del suelo, o sea, cómo está compuesto ese suelo,
va a dar una capacidad de retención de la humedad, que es algo primordial. Y en base a esa capacidad de retención y también la capacidad de infiltración del suelo, es que se diseñan los sistemas de riego. Porque no puedo poner un aspersor de un caudal de 900 litros por hora cuando tengo un suelo arcilloso y con una pendiente del 5%, por decir. Eso me va a producir una escorrentía y tendría que colocar un aspersor de unos 400 litros por hora, por dar un ejemplo. Lo que acabo de decir, la precipitación del sistema de riego. Generalmente los sistemas de riego son construidos en base a rectángulos, cuadrados o tres bolillos, y cada uno de ese espaciamiento tiene una tasa de precipitación porque hay un determinado porcentaje de traslape del aspersor que hay que consultar la ficha técnica del fabricante. Pero no basta solo con esto. También debemos aplicar criterios basados en la fisiología del cultivo, del suelo y del sistema de riego. En otras palabras, agronomía del riego. Entonces, parte de la gestión del agua tenemos que conocer la calidad del agua, conocimiento y manejo de la calidad del agua, qué tipo de sales hay disueltas, cuánto caudal disponible real tenemos, la existencia y mantención de la infraestructura, tanto de captación, captación y acumulación del agua, qué sistema de riego de alta eficiencia vamos a usar. Puede que sea un aspersor, un microaspersor, un gotero o un cañón, pero sobre todo tenemos que programar, calibrar y mantener nuestro sistema. Y tiene que ir siempre de la mano de un monitoreo y un control del estatus hídrico del cultivo, porque solo así podemos hacer una buena gestión del agua de riego y obviamente la productividad se incrementaría. Esta es una hoja de cálculo básica para realizar algo de programación del riego. Sobre todo, más que nada, está pensada por el tema de cultivos con microaspersores o aspersores. A sus correos van a recibir esta hoja de cálculo. Básicamente se llenan datos de la evaporación. En días pasados, en un grupo que creo que la mayoría estamos, ahí se compartió una tina para ver, calcular la evaporación o en su defecto si si hay una estación meteorológica o hay referencias a estaciones meteorológicas cercanas, se pueden obtener esos datos. O nos preguntan a nosotros y podemos ayudar para ir haciendo una gestión, grupos para conformar y pasar ciertos datos. Entonces, básicamente, las celdas que están con un color beige son los datos que hay que llenar. El índice KC de los cultivos son unas tablas determinadas, ya predefinidas, que de acuerdo a las etapas fenológicas del cultivo, germinación, crecimiento, floración y senescencia. Entonces, ese dato, esa tabla va a ser entregada a ustedes a sus direcciones de correo electrónico para que aprovechen y tengan una herramienta a la hora de ayudarles para calcular los riegos. Porque uno de los peores errores que uno puede cometer en el tema de riego es que por decir, no, el sistema me dice que tengo que regar 2 horas todos los días si hace sol. Y si está nublado, riego 1 hora. Pero a veces hay un tema que no se monitorea el coeficiente de uniformidad de caudales y a veces tengo un aspersor o un gotero, cualquiera que sea el emisor, al principio de la línea que me riega, hablemos de un aspersor, 400 litros por hora.
Y el mismo modelo de aspersor al final de la línea me está regando 320 litros por hora. Y así en cada una de las líneas. Entonces son problemas que a la larga les afecta en el rendimiento. Algo de lo que nosotros hacemos básicamente es una agricultura sostenible, que usamos una serie de herramientas buscando maximizar la producción, pero con prácticas sostenibles, con el medio ambiente, socialmente responsables, pero rentables desde el punto de vista económico. Como les decía, usamos un sinnúmero de herramientas, tenemos acceso a satélites, estaciones meteorológicas, y no se sientan mal si de pronto no tienen estaciones meteorológicas, porque hay una red de estaciones meteorológicas en el país que básicamente dan datos libres y se pueden obtener esos datos, o podemos nosotros ayudarles, o bueno, una parte de la idea con Marcos es hacer una red para ayudar sobre todo en el tema de la programación de riego, porque el tema de riego, al programar riego, reducimos el consumo de energía, porque bajamos drásticamente la cantidad de agua a emplearse, y entonces menos energía. Se estima que una hectárea, corríjame si me equivoco, está consumiendo X cantidad de, creo que como unos 250, 275 litros de diésel por mes. Entonces, ese dato, si ustedes logran, programando el riego, reducirlo en un 10, 15, 20%, va a incrementar la rentabilidad de sus haciendas. Como les decía, usamos teledetección, nos basamos mucho en el espectro electromagnético, que realmente no se aprecia a simple vista. Y tenemos una experiencia que nos permite seguir las firmas espectrales. Hoy por hoy sabemos firmas espectrales para el maíz, firmas espectrales para el banano, para el plátano, para la pitahaya y así sucesivamente. Generalmente en esto se usan varios tipos de índices, el más conocido, el NDVI. Hay incluso plataformas que dan acceso gratuito, OneSoil, que incluso vamos a presentar parte de lo que usamos, pero generalmente nosotros tenemos un tema de suscripción que hacemos, tenemos el tema de tasas de aplicación variable. Bueno, también podemos usar los drones con cámaras multiespectrales. Las aplicaciones o plataformas que dan servicio, en este caso tienen, el píxel va de 10 a 30 metros, 10 por 10 o 30 por 30 el píxel. En las plataformas de pago, generalmente el píxel es de 1.5 metros, 1.5 por 1.5 a 3 metros el píxel. Y para que tengan una idea, el dron, el píxel es 1.5 centímetros. ¿Qué es NVI? Es el índice de vegetación diferenciado normalizado. Básicamente la planta saludable refleja un rango de rojo visible, el infrarrojo cercano otro tanto. Y cuando una planta está enferma o está desnutrida, esa refractancia o reflejo se altera, y eso es lo que capta las cámaras multiespectrales o hiperespectrales del satélite o del dron. Hay una escala que generalmente es de -1 a 1, pero realmente siempre se usa desde 0. De 0 a 33 se dice que es una planta enferma, de 0 a 33 es una planta medianamente sana, y sobre 0.66 es una planta muy sana. Aquí ustedes están viendo una hacienda de cacao
esta acá también es de cacao, esta de aquí es de pitahaya, y esto de aquí también es cacao, que generalmente se monitorean. No brindamos el servicio ahí, nosotros brindamos cerca el servicio, pero es una hacienda bien grande y por eso se las traigo, se las presento. El índice que ustedes están viendo es un NDVI. Obviamente los colores extremadamente claros a lo largo básicamente son los caminos, pero cuando ya ven en los lotes hay unos colores más claros, ahí hay ciertos problemas. Ingeniero, ¿le Este de aquí, puedo interrumpir? dígame. Ya, me salta la pregunta, ¿cómo ustedes hacen para medir los diferentes balances de las enfermedades? O sea, los indicadores que usted nos presentó ahí. Pero el satélite se basa en la clorofila o o en qué mecanismo a nivel de calor, a nivel calorífico que representa el reflejo, el rayo, o a su vez de la clorofila. Bueno, esa es la parte que más o menos le estoy explicando, ¿no? Ajá. Tú tienes varios, o sea, ves el rojo, el infrarrojo, y también tienes unas 16 bandas que puedes combinar de diferentes espectros. Básicamente, en esta parte, no sé si alcanzan a ver en la parte de acá abajo, hay diferentes anchos de banda, nanómetros básicamente. ¿Ya? Hoy por hoy se sabe que bajo ciertas condiciones, o sea, te digo, con el satélite no te puedo decirte que tienes Sigatoka, pero sí te puedo decir en tal lote, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, tienes el crecimiento en un mismo lote que se supone que es homogéneo, tienes un lento crecimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos el NDVI, el GNVI es cuando, por ejemplo, se lo emplea para eliminar el tema del suelo, el SAVI es otro tipo de bandas que se combinan, EVI, que básicamente empiezas a usar el índice de clorofila, también acá el GSI, que también es un índice más detallado de clorofila, y como te decía, usamos 16 bandas multiespectrales e hiperespectrales. Entonces, aquí tienes un NDVI, aquí tienes un NDVI, que básicamente mide la humedad o eficiencia del riego. O sea, notas que los cultivos que están con riego, el azul más intenso es que los que mejor están regados. Y te das cuenta que hay lotes que están como celeste. Entonces ahí tienes problemas de riego. Esto te lo estoy presentando así en una imagen grande, pero ya más adelante vamos a ver un poco más en detalle. Claro. Aquí tienes netamente infrarrojo. Y la medida que utilizan para medir los kilopascales, que es la presión que tiene que ver con la temperatura y la humedad, tiene que ver mucho con esto para medir lo Mira, la diferente. presión atmosférica está correlacionada con humedad para incidencias de temas de hongos, ¿ya? Entonces, mira, nosotros usamos ciertos algoritmos que no me quiero ponérmelos a explicar por dos razones. Primero, porque mis socios no me van a dejar. Y segundo, porque el tema es un poquito largo. O sea, lo que te digo es que, o sea, ahorita aquí, en estas imágenes que están viendo, o sea, son imágenes, se podría decir, en bruto. O sea, ahí estás viendo prácticamente como 2000 y algo de hectáreas. ¿Ya? Ya. Y el O margen sea, de error, y ahí se hace un margen de error también por la cantidad, ¿no? exacto. Pero, o sea, el esquema ahorita ahí es básicamente, o sea, que la tecnología te dice, ok, yo te puedo monitorear. Nosotros incluso, por decir, estamos rastreando los cultivos de maíz, arroz y soya desde hace 2 años. Y nuestras medidas difieren, como corolario, nuestras medidas difieren mucho con lo que reporta el SEGINA en el MAGAC. Pero para que te hagas una idea, o sea, nuestros datos han sido mucho más certeros que los de ellos. Bueno, entonces voy a pasar a una imagen para que veas. Esta de aquí
es una plantación de banano de aproximadamente 10 hectáreas. Bueno, es básicamente simple NDVI. Con esta fórmula podríamos obtener también a nivel del suelo la cantidad de carbono que existe. ¿Es posible? Lo podemos hacer, pero verás, hay un tema que si quieres ser mucho más preciso, o sea, llegar a un tema de un margen de error de un 7, porque con el tema de radar y los multiespectrales normales tienes casi un error del 20, que es considerable. Pero si ese error lo quieres bajar al 7, el 5, tienes que emplear LIDAR. Entonces esa tecnología está ya disponible, pero todavía es un poquito más cara. Bueno, este es un NDVI, una plantación de banano. Obviamente el color verde indica donde las zonas mejores, el amarillo las zonas intermedias, y obviamente el rojo es donde hay menor crecimiento. Aquí vemos, en cambio, NDWI, que es el tema de la humedad o el calor que tiene el cultivo, o en ese lote, mejor dicho. Entonces, el color blanco son las, o sea, donde menos, o sea, el índice es mucho más bajo. El color azul, donde está normal o mejor. Entonces, ¿esto qué es lo que te dice? O sea, oye, si se supone que tienes un riego homogéneo y que en teoría el que te instaló el riego te dice que donde empieza la tubería al final tienes una variación no más allá del 10%, pero aquí te estás dando cuenta que tienes casi como un 35% de diferencia. Entonces, este tipo de tecnología te permite hacer eso. Aquí vemos resaltado el tema de clorofila. No está en verde porque, o sea, porque el NDVI siempre lo manejamos en verde. Entonces, obviamente las zonas rojas, y noten que tienen cierto patrón de líneas. Y entonces, ahí lo que denota que en los extremos es donde más hay el problema. Entonces, ahí tienen que buscar la manera de colocar una tubería que alimente esos aspersores en este lado de acá, para solucionar ese problema y incrementar la productividad. Mira, entonces, volviendo al tema de lo que te decía hace un rato, nosotros cogemos todos esos datos, todas esas imágenes, esos índices, y calculamos zonas que necesitan tener una mayor atención o segmentación. Entonces, con esto de aquí, se te carga la información en el teléfono y tú vas y revisas por qué, cuál es el problema mayormente que puedes tener ahí. Acá tenemos un tema con melones, el mismo tipo de imágenes, como te decía, manejamos diferentes anchos de banda. Aquí va cambiando. Por ejemplo, aquí el tema infrarrojo. Algo de lo que hacemos con esto es que ahorramos tiempo, identificación de las adversidades antes de verlas a simple vista. Hay criterios unificados, creamos zonas de alertas o de interés. Imagínense que si pudiésemos tener un tema de una alerta de condiciones meteorológicas o de exceso de la presión atmosférica, se dan las condiciones más la humedad para el tema de la cigatoca en el caso de banano, y analizar todos estos datos de forma espacial. La información siempre la vamos a tener organizada y nos ahorramos un montón de datos, de trabajo, un 25% de llenar información, porque si vamos con el teléfono vamos a ir ingresando ciertos datos. Bueno, hasta aquí voy a pasarlo un poco. No sé, espérenme un momento. No sé si tengan alguna pregunta para entrar a otra parte
como ya en sí, cómo es que monitoreamos los cultivos. Han hecho una pregunta, Guido, en el texto. No sé si tengas la información. ¿Cuál es la estación meteorológica más cercana a la zona de Naranjito? Y si nos puede compartir algún link donde se puedan ver las estaciones meteorológicas, algún enlace. Bueno, verás, hay básicamente las públicas, creo que hay una, bueno, Naranjito ni tanto. Hay una Milagro y, ¿cómo es? A ver, tengo una en Milagro y hay algunas privadas, pero generalmente esas no tienen libre acceso. Y esas sí no te las podré dar, pero generalmente estamos buscando para ya una vez conseguir ese tema. El 26 no tiene. ¿Perdón? INIAC en el 26, ¿tiene o no tiene estación meteorológica? Ellos tienen, pero básicamente hay a veces, no sé qué es que pasa, porque ellos están unidos a una red mundial y a veces reportan datos y a veces no los reportan o son datos incompletos. A veces me da la sensación de que los llenan manualmente. Porque los ingenios en la zona sí tienen. Exacto. La mayoría de los ingenios tienen. Y hay un grupo de bananeras que también tienen. Hay una organización de exportadores con sus bananeros asociados, creo que ya van por la sexta estación instalada. Entonces, miren, el tema de las precipitaciones es importante, pero lo que yo más énfasis hago y les sugiero que registren las operaciones o todo lo que hagan en sus cultivos y traten de ir sistematizándolo, ya sea en una hoja de cálculo o preferible en una hoja de cálculo, porque a la larga a veces ahí podemos jalar esa información y hacer ciertos datos que a veces ni ustedes se lo imaginan que tienen ahí guardados. Igual casi no es mucho problema, a veces digitalizar, ahora hay escáneres muy buenos, siempre y cuando el texto, pero sí les recomiendo que traten de disminuir el factor humano, porque a veces, como les decía, la de boliche, a veces presenta datos, hay unos datos, algunas que inconsistencias, pero igual se usan. Les voy a pasar, hay una página Meteorangs, que es pública, y ahí hay como unas treintena de estaciones. Con el tema de Davis, hay más de 2 docenas de estaciones que monitoreamos. Algunos se les ha planteado el tema de abrir los datos para que sean públicos. Es parte de eso de lo que nosotros, la presentación que hicimos de las acumulaciones que han caído, originalmente son de esos datos. Generalmente ellos no quieren aparecer como fuente de datos y también algunos no quieren aparecer con estos sistemas que hemos implementado de monitoreo. No sé si están viendo ahorita ahí una pantalla. Sí se ve, Guido, sobre experimento, melón, productividad promedio, eso estamos viendo. Ya. Bueno, les voy a hablar solo de esta parte ahorita aquí. Este es un caso en Honduras actualmente. Se sembró el 19 de diciembre del 2022. Agrolíbano, lo pueden buscar, es una compañía hondureña que se dedica mucho al tema de producción de melones y exportaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto ahí? Antes alguien me preguntó el tema de la carbono.
Pero bueno, aquí tenemos un tema de el mapa de materia orgánica, cómo se distribuye la materia orgánica ahí. Y también tenemos un mapa de relieve que nos da generalmente las curvas a nivel. Este es básicamente de forma ilustrativa y el mapa obviamente acá a la izquierda donde las zonas de mayores productividades. Con toda la tecnología que tiene esta compañía, aquí tienen un problema de riego. Los laterales de riego fueron diseñados originalmente para 70 metros, pero ellos a la final decidieron instalar este lote por cuenta propia, no con la compañía de riego, e instalaron los laterales a 100 metros. Esa instalación de 100 metros causa un bajo coeficiente de desuniformidad, sobre todo en la parte más alejada de la línea principal. Entonces, por eso es que se ve todo rojo, sumado más el tema de las ligeras pendientes que hay. Y eso ocasiona que, en este caso, haya menos materia orgánica y así sucesivamente. Entonces, cuando uno monitorea el tema de riego, en este caso volvemos al lote en mención de banano. Entonces aquí pueden ver, aquí abajo tenemos diferentes fechas. Selecciono la fecha del 6, mire cómo cambia. De pronto hay que cruzarlo con la información que pasó en diciembre o en noviembre, mire. Entonces, básicamente aquí hay un problema de irregularidad en el riego en el tiempo. Sobre todo esto ya estamos en julio de 2022. Ingeniero Guido, ¿cómo determinaríamos la situación cuando hay programas ya implantados como los software y las situaciones indeterminantes que se presentan en un momento dado? En este caso, ¿cuál sería la determinación a realizar? Mire, primer punto, ver la uniformidad del riego en esta finca, que es aproximadamente 10 hectáreas. Como les decía, ahí yo creo que más, como les presenté las diferentes imágenes, notan diferentes tipos de patrones. O sea, de un día, o sea, que varíe del 16 al 11, varía tan notablemente, porque al principio veíamos que, por decir, en esta zona no había buen riego, pero ¿por qué sí hay el día 11 y el día 16 es medio? Entonces, uno de los factores que más influye en este caso es la variabilidad del factor humano. Por decir, me toca regar y me voy a comer. Antes de irme a comer, me faltan 30 minutos de riego, pero no, mientras voy al campamento y regreso, y como, y medio descanso, se me hace una hora. Yo cojo, cierro la válvula y le dejo abierta la válvula del siguiente lote. ¿Ya? Entonces, este tipo de herramienta nos permite hasta encasillar y optimizar o mejorar el tema de los trabajadores o colaboradores de la finca. Porque nos dice, o sea, ustedes vieron, 11, 16, 5 días. Miren este intervalo, el día 6, el día 11, el día 16. Debería estar todo en azul, o todo en blanco o celeste. Entonces, lo que estamos viendo es que en unas válvulas de pronto le da más riego y en otras no. O también, bueno, ahora veamos el otro tema. El suelo puede que en esa zona sea más arcilloso, en la otra zona es más arenoso. Entonces, cuando nosotros implementamos todo este tema de sistemas, también hacemos un mapa de suelos y vamos colocando ese mapa, esa variabilidad del suelo. Entonces, como les digo, o sea, las herramientas las tenemos al alcance. Es nomás de empezarlas a usar y estamos, como les decía, el factor humano en este caso
juega bastante en cuanto al tema del riego. Entonces, parte de las herramientas que nosotros con el manejo de riego, ok, hay que regar 2 horas o hay que regar 1 hora y media, de acuerdo a las condiciones climáticas, ¿ya? Pero, como les decía, o sea, muchas fincas tienen pluviómetros, anotan la precipitación del pluviómetro, tienen el termómetro de temperatura de alta y mínima, muy pocos tienen los anemómetros y sobre todo casi nadie tiene para medir la radiación y la luminosidad. Pero bueno, si no hay que buscarlo de las estaciones más cercanas, que como les decía, hay una red que se puede implementar en poco tiempo, esperemos, con datos que van a tener esa información, pero en una forma ágil y hasta cierto punto referencial. El Entonces, señor dado la mano, Guido, por favor, sí, dígame. una consulta. Egner había levantado la mano. ¿Desea hacer alguna consulta tal vez? Parece que no. Sigamos, Guido, nomás entonces. Sí, sí, muy buenas noches, ingeniero Guido. Buenas noches. Analizando la explicación tecnológica del trabajo que usted presenta en este sector del banano, pues se plantean algunos parámetros que probablemente usted también los haya considerado al momento de ver cada una de las fechas. Y esa era la primera pregunta, porque hablamos de estaciones invernal, hablamos de estaciones invernales secas que podrían darse, no sé si usted tiene esos parámetros, que prácticamente podrían causar la variable de acuerdo al color que se manifiesta en la aplicación de este trabajo. Y sobre todo, no sé si ustedes consideren también la parte topográfica que irregularmente podría estar afectando, porque también podría determinarse con respecto al sistema de riego, al caudal, a la distancia que existe desde el punto central, a los ramales podrían ser secundarios, que podrían estar afectando el riego. Pero usted me presenta una dinámica dentro de ese trabajo a escala que se ve acá, que es, diría yo, un poco cronológica, ¿no? Para diversificar las observaciones o el comportamiento de los colores. El diagnóstico preciso, ¿cómo sería? ¿Será que tendría que tomar en cuenta, como usted mencionó al inicio, la textura del suelo, la calidad o característica de la arcilla, si es un suelo franco arenoso, como indicaba, si es areno arcilloso? Prácticamente, entonces, ¿cómo podríamos nosotros identificar para poder estandarizar y que esto, generalmente al momento de producir el efecto de llevar un tratamiento, pues se efectivice de manera uniforme y que el riego normalmente me produzca la productividad, que eso es lo que normalmente se quiere llegar al momento de estar haciendo estos tipos de tratamientos o trabajos que a fin de cuentas es eficaz? Muchas gracias. Bueno, gracias por las observaciones y la consulta. Bueno, parte de, generalmente, cuando uno va a hacer un cultivo, lo primordial es caracterizar el suelo. La caracterización del suelo implica excavación de calicatas, tomas de muestras de suelo para ir así teniendo todas las características del suelo y mapearlo, o sea, no solamente, o sea, bueno, vemos ya el suelo, por decir, pelado bajo ciertas condiciones vegetales, podemos sacar o clasificarlos primero al ojo y luego vamos y hacemos esta caracterización con calicatas y análisis de suelo per se. Ahora, los sistemas de riego siempre tienen que hacerse bajo el tema agronómico. Primero, cuál es el cultivo que voy a tener ahí y qué requerimientos hídricos voy a tener ahí. Luego, tengo que analizar sobre todo la textura y estructura del suelo. Imagínense que si tengo roca, qué sé yo, a 90 centímetros, que es muy raro, pongamos 1 metro.
tengo esa roca y no me va a permitir un buen drenaje. ¿Cómo es lo que tengo que hacer para tener un buen drenaje? Entonces, generalmente tengo que mapear prácticamente todo el lote donde vamos a sembrar, y le puedo decir que un lote, siempre buscamos hacer los lotes de forma homogénea, pero a veces no se da. En la práctica, todos los que estamos aquí creo que nos hemos dedicado a la agricultura y es un tema. Entonces tengo que ver y, de acuerdo, ok, tengo una situación promedio y diseño mi sistema de riego acorde a esa situación. Y si bien es cierto, es lo que usted dice, no, muchas veces se cree que el lote es una mesa de billar. Por eso le hacía les presentaba este tema de este melón en Honduras. En esta gráfica aquí, la zona más clara tiene hasta 13 metros de altura sobre el nivel del mar versus la zona más oscura que tiene 3 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, hay una diferencia ahí de alturas que no se tomó en cuenta. Este de aquí, la verdad que no busqué mucho el tema topográfico. Asumo que por aquí hay alguna especie como de canal natural o hubo una especie de canal natural, pero no tengo el tema topográfico porque, o sea, les digo, no conozco esto y generalmente en el tema de nuestros clientes, generalmente a veces no damos la información o no presentamos mucho los casos de nuestros clientes. Y esto fue un pedido que incluso le hacía a Marcos que me pasara unas cuantas ubicaciones para tener un dato de fincas y zonas de la zona. Entonces, sí, o sea, hay que caracterizar el suelo, saber exactamente qué tipo de suelo, porque la combinación de la arena, limo y arcilla da una determinada tasa de infiltración, determinada tasa de retención de agua, y también eso, el punto de marchitez. Entonces, con todos esos datos, usted tiene que hacer el diseño del riego. Porque si voy a aplicar algo estandarizado, porque mi vecino, mi compadre de Balao de pronto tiene un sistema con el aspersor Meganec, por decir, de Netafim, yo he de colocar de pronto un Zeninger, por decir, o un Nandan, no sé. Entonces, pero todos esos aspersores, todos tienen sus características diferentes y su tasa de pluviometría diferente. Y también va a ser diferente en el marco cómo lo coloque, o sea, si los coloco en cuadrado, rectángulo o a 3 bolillos. Entonces son consideraciones que siempre hay que tenerlas muy en cuenta. Y como les decía, o sea, tengo el suelo, el cultivo, y de ahí diseño mi sistema de riego y luego la tasa acorde a mi cultivo y a las demandas y tengo que diseñar el sistema con mi demanda de mayor requerimiento, por decir, no sé si de pronto en noviembre o octubre, en la zona, por ejemplo, en el caso de Manabí, octubre, noviembre, acá es muy seco, me imagino que de pronto Machala, en la zona del Oro también es muy seco, la parte alta de la cuenca del Guayas también es muy seca. Entonces, en esa demanda que voy a tener tasas de evapotranspiración de 7 hasta de 10, incluso se han dado hasta de 12, mi sistema de riego tiene que estar en capacidad de suplir esa demanda. Entonces, para eso también tengo que analizar los datos climatológicos. Entonces, esa es la parte que, como les decía, temperaturas, humedad y ir revisando y sobre todo ir llevando datos. No sé si hay alguna otra pregunta. Jorge ha levantado la mano. Adelante, Jorge Stalin. Sí, ingeniero. Yo tuve una experiencia en un diseño de riego por goteo, pero como no se hizo calicata, no se buscó,
sembré un tomate, un híbrido de 12 metros de altura, ¿ya? Con la poda, con todo. Y debajo de la estructura del suelo, ¿qué? 80 centímetros, era roca. Y nos dimos cuenta porque la tubería se rompió, porque uno de los ayudantes no abrió a tiempo la válvula y ahí el agua rompió el suelo y vimos que todo abajo era roca. Mira esa experiencia, ¿eh? Sí, Sí, experiencia interesante. Por eso le digo, o sea, siempre tenemos, o sea, el principal activo en la producción agropecuaria es el suelo. De ahí de pronto viene el agua, pero nosotros tenemos que conocer muy bien el suelo que tenemos para, en función de eso, o sea, manejar el tema de materia orgánica, manejar el tema de riego y el cultivo que se vaya a colocar ahí. Guido, no sé si me permites hacer una observación, una acotación, una sugerencia. Lo que pedía o solicitaba Egner o comentaba Egner, en esta propiedad en particular que yo la he recorrido y yo la conozco porque es una propiedad aquí de un cliente, de una clientita de nosotros, ahí donde tú dices exactamente hay un drenaje natural. En la parte, yo no lo puedo señalar de aquí, pero en otro día se nota claramente dónde va el drenaje. No en el día 15, en el día 11 creo que era bueno. ¿Qué es lo que quiero decirle a Egner? Esta herramienta que nos propone hoy Guido nos permite eso. Entonces, yo ya, eso sí se ve en campo y se le dice al cliente, pero a veces el cliente no quiere acceder, por decirlo así, o no quiere hacer caso, o yo no sé cómo le queramos llamarnos, o cuando somos productores somos medios reacios. Pero con lo que nos muestra Guido, es como que, mire, aquí está la realidad de su cultivo, ¿no? En esta parte de acá, donde está teniendo problemas de riego, por favor, ¿por qué pasa eso? Entonces, como dijo Riego, entonces tiene que ir descartando. No, dice, yo el operador, yo soy el operador, entonces yo hago bien el riego, entonces no, es el operador. Entonces ve el suelo. Ah, el suelo es arenoso. Ok, entonces ese es el problema que estás teniendo, por eso se te va más rápido el agua ahí, pues, normal. Sentido común de agrónomo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer a mi criterio muy personal? Fraccionar el riego. Riego 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Cuando termines de regar todas las llaves, vuelves a regar ese lote otra hora. No sé si estás de acuerdo, Guido. Pero para eso nos sirve la información que nos está dando Guido o que nos puede decir Guido mediante los satélites. Y ahí toca uno en el campo. Esta es una herramienta más. Poder decidir y adelantarse a que tengamos bajos rendimientos, o sea, problemas en el campo. En una parte que se nota también en la foto que está actualmente, me parece, bueno, en esa época no estoy seguro de las fechas, pero también tenían problemas con limpieza de drenajes. Entonces eso también hace que se retenga más, José. Entonces, todas esas cositas ya hay que dilucidarlas en el campo. Lo que Guido nos muestra mediante el satélite, Guido ni siquiera conoce esa finca, pero Guido ya dijo, ahí debe ir un canal natural, ahí debe pasar esto, porque ya es el sentido común de él de manejar los datos. Y uno como técnico, al recibir la información y al conversar con Guido, puede afinar otras cosas y hacernos más productivos, que al fin del día es lo que buscamos, hacerlos más productivos a los productores que se enganchen con Alianza Agropecuaria Ecuatoriana, a las personas que estén con estas maniobras o esta manera de trabajar de Guido. Eso es lo que buscamos, ¿no? Ver la manera de, ¿es posible ser más productivos? Claro que sí, ocupando una tecnología, es uno de los pasos. Entonces eso nada más quería contar, Guido, disculpa. No, completamente de acuerdo, Marcos. O sea, el tema es, aquí es sumar esfuerzos para lograr que la agricultura, o sea, sea sostenible y sobre todo rentable. O sea, hemos enfrentado temas de insumos en el tema, sobre todo los fertilizantes, hasta un 200 y algo %. Los otros insumos también han subido en mucha menor proporción, pero en forma global los costos se encarecieron casi como un 35%. Pero eso no se ha reflejado mucho en el tema de precios. Bueno, el tema del banano es un tema bastante delicado. No quiero meterme mucho ahí en el tema, pero es un cultivo que tiene sus grandes ventajas, pero también tiene un nicho muy estrecho. O sea, como, bueno, todos los que nos dedicamos a la agricultura sabemos que llega la época que coseche y tenemos que vender. Hoy por hoy hay un cliente que está produciendo maíz blanco para choclo, pero ahorita no le quieren comprar.
O sea, solo tiene un solo comprador y el tipo quiere abusar. Bueno, el tema es la agricultura está, la tecnología está, la voluntad está y es de seguir adelante. Si bien es cierto, aparentemente todos estos temas tecnológicos hay una cierta, y es comprensible, o sea, un agricultor que su padre hizo prácticamente lo mismo, y su abuelo tal vez lo mismo, y él quiere seguir haciendo lo mismo, pero ya las cosas cambiaron. Y es medio difícil a veces decirle, ¿sabes qué? Yo te ofrezco esto y, y te podemos monitorear tu cultivo y te podemos crear mapas donde está creciendo mejor tu plantación y de pronto ahí va a necesitar menos fertilizante. En esta zona donde tienes problemas medios necesitas un poco más de fertilizante y en la zona donde estás muy bajo necesitas más fertilizante. ¿Qué implica eso? Eso es lo que es la tasa variable de aplicación. Básicamente, ahorro en el tema de fertilizante que a la larga se traduce en dólares, que les permitirá, en este caso, pagar los servicios de Marco o, o de cualquier técnico. Y estamos ahí a las órdenes. No sé si tengan alguna inquietud. ¿Alguna otra persona desea hacer alguna otra consulta a Guido? Tal vez es el momento de hacerlo. Y si no, vamos a pasar a un sorteo que hemos organizado gracias a la colaboración de Guido para poder, para que lo que está demostrando Guido aquí, nosotros como productores podamos acceder. A ver, Hola, Edgar, un taxi, adelante, Edgar. ¿cómo está? Buenas noches. Sí, mi pregunta es, en base a esos análisis, mapas que tenemos, ¿podemos, podemos hacer las modelaciones para futuro, para una cosecha, dos cosechas, un año, 2 años, para ver cómo se va comportando el suelo futuro? Porque el suelo poco a poco se va desgastando en cada cosecha y consecuentemente también con el clima para hacer la modelación, ¿o no? Edgar, gracias por la pregunta. Verás, cuando nosotros tenemos unos lotes, en este caso, cualquiera de estos, ya te lo voy a cambiar un rato aquí. Esto me genera un mapa que generalmente no lo manejamos con esta aplicación. Esto es básicamente un visor y que me alerta dónde tengo mis mayores problemas. Entonces, este lote a mí me dice, hablemos en este caso, sea banano, sea maíz, sea pitahaya, arroz, lo que sea. Entonces, me dice dónde tengo problemas y qué porcentaje de esa área es la que tengo problemas. Miren, ahí ya lo ven, una área más verde, un verde Más claro, sana. un beige, ¿sí? Por zonas, exactamente. Si yo quiero ir mucho más allá, clasifico en 7 zonas. Entonces, sé que lo que está en verde oscuro, por decir, me produce 40 toneladas, Ya. y lo que está en color verde claro va bajando de acuerdo a la escala. Nosotros tenemos Mm. unos algoritmos que nos permiten predecir eso. Claro, porque No, todo terreno no es igual, así sea una hectárea. exactamente. Entonces, esta es una de las ventajas de este tipo de herramientas, que nos permite predecir las cosechas. Pero este sistema, sus predicciones van a ser con mínimo error a medida que le alimentemos información. Por decir, en el caso de banano, no son las mismas condiciones, bueno, de loro, de los ríos. Dentro de los ríos, por decir, tenemos Babahoyo, tenemos Quevedo, en Guayas tenemos, por decir, la zona de Milagro, en el Oro tenemos el Guabo, Pasaje, comparadas con los de la zona de la península de Santa Elena. Son Claro, condiciones totalmente diferentes, el clima es totalmente diferente, el suelo es totalmente diferente, aunque hay ciertas similitudes, pero ¿qué nos permite esto? Registramos la información, mientras más datos les alimentemos,
más precisos van a ser. Entonces, en un futuro, si tú ves un poco la barra, hay datos climatológicos Claro, desde el 2021. Ya claro, porque tenemos, cada día, cada semana, cada mes, cada año es diferente. El año pasado hubo acá por los ríos un frío que se extendió hasta octubre, noviembre, exactamente. y eso no era nada. Estaban diciendo que era la niña que estaba empezando a hacer eso. Hasta ahora último, hasta diciembre que empezó a hacer ese frío, todavía llegaba, tenía. Todo eso involucra el retraso en las frutas también. Exactamente. Por ejemplo, ahí si ven, está un tema que compara las precipitaciones de este año, del 1 de enero a la fecha, comparadas con las del año, el mismo periodo del año pasado. O sea, ha llovido menos en la zona de los ríos, o sea, en la cuenca alta del río Guaya ha llovido mucho menos. En la zona de Machala es casi insignificante la diferencia, pero llovió un poco menos, 16 milímetros. Eso involucra que la humedad se ha mantenido o se Es ha menor, bajado. Porque, ha bajado, porque sí, porque la humedad interviene en lo de la cigatoca, creo. así es. Ay, ay, ay. Aquí hay Y más también, expertos en ese tema. Y entonces, ¿Alguna otra que tenga alguna otra consulta tal vez? Bueno, su ayuda, por favor, a los que están escuchando, ayúdenos con números al azar del 1 al 70. Por favor, números al azar del 1 al 70, si podemos escribir en el texto. 45. Ya, Alberto, gracias. ¿Alguien más? O 20. escribirlo. 20, ok. ¿Alguien más? 13, ya, Anita, gracias. 43, ok. 65, 50. Ya, hasta por ahí nomás. 14, ya, muchas gracias. Verán, de las personas, esta charla se organizó gracias a la colaboración, obviamente, de Guido y organizada por Alianza Agropecuaria Ecuatoriana. Guido ha ofrecido dar unos servicios de este tipo por 6 meses a productores de menos de 25 hectáreas. Entonces, el listado yo no lo he puesto, ni mucho menos, se ha llenado automáticamente según como ustedes han ido haciendo el registro. Entonces, ahora con los números que acaban de decir, vamos a buscar primero 45. Y resulta que 45 es Lourdes María Córdoba, la ganadora de uno de los servicios. El número 20, Juan Torres. El número 13, esto como vieron ustedes dijeron, pues no tenía yo ni idea ni quién iban a decir, ni mucho menos. El número 43. ¿Cuántos eran, Guidos? 4. Ya, aquí tenemos ya 4 seleccionados. Yo no sé si ellos estén en la reunión. ¿Está tal vez Verónica, Noemí en la reunión? Ya, Juan Torres está en la reunión tal vez. Nelson Ramiro Caizaguano está en la reunión. Y Lourdes Córdoba. Ya, entonces, eso me temía que podía pasar. Entonces, del listado al revés de lo que tenemos aquí, vamos a encontrar quién está en la posición número 13. Erga su taxi, usted justo está en el número 13 ubicado en el listado de personas. Usted es productor, tiene su terreno. sí, Ya, entonces, ayúdenos por escrito con sus datos, porque no sé exactamente cómo. Yo voy a poner mi número de teléfono aquí para que me contacte y las personas que queden ganadoras, pues me contacten para hacer el nexo con Guido. ya. Un correo electrónico, tiene el correo electrónico de todos, ¿eh? Sí, pero no estoy seguro. Si usted llenó el formulario, sí tengo su correo. Pero si no, ahí acabo de poner mi número de teléfono para que me contacte, por favor, Edgar. No, porque Sí. me conecté a través del formulario. Ya, entonces, si usted llenó el formulario, si no, ahí está mi número de teléfono para que no se pierda o me contacte. Como le llegó el formulario, contáctenos por ahí. Veamos el número 20. 13, 14, 15, 16, 17. George Acero.
George, Sí, buenas noches. ¿cómo está? Muy buenas noches. Usted creo que no era de Ecuador, me parece. No importa, no, pero No, soy de Ecuador y estoy ubicado en la provincia de Pichincha. ya, no hay problema. Usted es productor, tiene terreno. Correcto. Ya, George. Igual ahí está mi número de teléfono, por favor, lo escribí en los mensajes para que me contacte. Listo, muchas gracias. Ya, felicidades y gracias también. Vamos con el siguiente, el número 43. Ya no hay 43 en la sala, así que le vamos a dar al último, que es el 42. Víctor Galdames. O Galdames, perdón si estoy pronunciando mal. Víctor. Víctor, ¿está ahí? Víctor se va a perder el premio. Fuga para Víctor. Bueno, Víctor, lo sentimos mucho. De ahí los siguientes números siguen siendo más altos, así que vamos a ver con el penúltimo. Tirso Escalante. Ahí está poniendo Guido también su número por si acaso para que le contacten. Tirso Escalante, no está a la charla. Hola, hola. Hola Tirso, usted es productor, tiene terreno propio o alquilado que podría servirle el servicio que nos está ofreciendo Guido. No, un momento. Ya, y tal vez tiene algún cliente que usted le quiera dar como complementario, tal vez, si es asesor, digamos. Sí. Claro. Ya, estaría bien así, Guido, porque también es una buena opción, pues, ¿no? Claro, claro. Sí, Que no habría ningún inconveniente. Ya, entonces, Tirso, ahí está mi número de teléfono en los mensajes. Para que por favor tome nota o contacte con Guido o conmigo para que Guido le ayude con esta herramienta que hemos ofrecido regalar. Te agradezco muchísimo, Guido, por ese obsequio, para que la gente vaya entendiendo mejor y vaya siendo partícipe de la tecnología, el uso de la tecnología en la agricultura. No les molesto más ni les cansamos más. Hemos estado más de una hora aquí reunidos, más de 40 personas. Les agradezco infinitamente. Les ha saludado Marcos Silva Jaramillo. Soy el director general de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana. Las personas que quieran ser parte de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana siempre son bienvenidas. No tienen que dejar de pertenecer a lo que sea que pertenezcan. Pueden ser parte igual de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana. Siempre es un gusto saludarles. Tenemos... Una pregunta. A ver, Una dígame. pregunta. Dígame. Los cursos, las charlas, los cursos son frecuentes o cada cierto tiempo. Nosotros tenemos una capacitación, pero este tipo de web que hemos puesto Primidos Criollos como título, pero entre comillas criollos, porque no, pero esto de aquí son las personas quieren irlas contando a los productores. Esta semana hemos tenido dos. Creo que tuvimos uno y hoy está teniendo otro. Que en otra semana no tengamos, puede que en un mes no tengamos, no tenemos una frecuencia de eso. Lo que sí, por eso le dimos que nos sigan en las redes, que cojan nuestro número de teléfono, para que puedan en las redes y nos está fijando de qué es lo que estamos teniendo. Brian Valverde, ¿usted tiene terreno, Brian? Mi abuelo. Ya, dice, justo Brian ha hecho notar que le faltado uno. Démosle a Brian, Guido, si estás de acuerdo. Ok, no hay problema. Ya, Brian, entonces, para que se contacte con Guido o conmigo. Nada más por ahora, como le digo. Gracias, Marco. Gracias, Guido. Muchas gracias. Pasen bien. Bendecida noche. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias, ingeniero Guido. Sí, de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Una preguntita. Adelante. Ese análisis que usted hace